Pues buenos días, estamos en la exposición de Semana Santa 2023, La Pasión según Benedicto XVI, y voy a ser su guía para esta ocasión. Soy Alfonso Doblado, comisario de la exposición, y vamos a empezar con el planteamiento general. La exposición se plantea desde la Asociación de Cofradías con un carácter evangelizador y catequizador, utilizando el rico patrimonio que tenemos en Ciudad Real. Ciudad Real tiene una historia de Semana Santa de más de 400 años de historia. Si bien ha ido viviendo diferentes momentos, pero siempre la calidad y la cantidad de patrimonio que ha atesorado la Semana Santa de Ciudad Real ha sido siempre muy destacable. Siguiendo los textos del Papa Benedicto, que tiene mucha profundidad teológica y se caracteriza también por un estudio muy profundo de la figura de Jesús de Nazaret, vamos a seguir un poco las escenas principales de la pasión de Cristo hasta llegar a la cruz, a la resurrección y a su presencia real. Pues empezamos nuestro andar por la exposición en esta primera escena, en esta primera parada, la entrada de Jesús en Jerusalén. Se trata de un conjunto escultórico que está al completo, tal como procesiona en la Semana Santa de Ciudad Real, el Domingo de Ramos, es de la Hermandad de las Palmas y procesiona desde el Colegio Hermano Gárate, el Colegio Salesiano Hermano Gárate. Son un conjunto muy destacable, sobre todo la figura del Señor sobre a lomos de la borriquilla. Son todas las imágenes obras de Rabassa, de los talleres valencianos de Rabassa. El Señor es del año 1945 y las imágenes del Hebreo y los niños que reciben al Señor son obra también de los talleres de Rabassa del año 60. Acompaña también la palmera que procesiona en el paso. Además, en esta ocasión la hemos puesto fuera de la escena para que las palmas acojan al visitante y lo introduzcan también un poco en la escena, en esta escena de Jesús entrando en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén, como sabemos, a lomos de una borriquilla. Jesús, el Rey de Reyes, no viene como un rey guerrero, viene como un rey humilde, viene como un rey de paz. Por eso monta no sobre un caballo, sino sobre una borriquilla mansa, que además en su mirada podemos incluso atisbar presagios de la pasión y del dolor que sufrirá el Redentor. Una mirada cabizbaja y una mirada melancólica, incluso casi humana. Está representada perfectamente, de forma muy realista, es de tamaño natural, cosa rara en los conjuntos escultóricos de la entrada en Jerusalén, en toda España, y por eso tiene esta monumentalidad que vemos. Además, el Señor, pacífico, con la mirada melancólica también, ensimismada, no nos mira casi, sino que mira hacia adentro, sabiendo los tormentos que ha de sufrir. Esta entrada triunfal en Jerusalén no es sino anticipo de los dolores que luego va a sufrir. La mano izquierda la tiene sobre el pecho, sobre el corazón, y con la mano derecha bendice a los fieles y a los que lo reciben. Lo recibe y lo bendice de corazón. La siguiente parada, que además pieza culmen en la construcción de la iglesia, es la Última Cena. La Última Cena, la Cena del Señor, donde se reúne Cristo con sus apóstoles, con sus compañeros más cercanos, para celebrar la cena de la Pascua judía. Es también el momento en el que se instituye la Eucaristía, y en eso nos hemos centrado. Y en eso se centra el escultor, Faustino Sanz Herranz. Es un conjunto escultórico de los años 60, se fue realizando en varias fases. Es un conjunto monumental, está basado en formas clásicas, como por ejemplo la imagen de Judas, el traidor, que está basado directamente en los modelos de Miguel Ángel, en el Moisés de Miguel Ángel, que se conserva en Roma. El Señor está partiendo el pan, es el momento de la institución de la Eucaristía. Mira al cielo, llamando al Padre, y el resto de apóstoles están alrededor siguiendo la acción, mientras que Judas le da la espalda. Se caracteriza, como vemos, por una monumentalidad en las formas y también por ser maderas sin policromar. No es raro en la imaginería clásica española que la madera se dejara sin policromar, aunque lo más normal y a lo que estamos acostumbrados, como hemos visto en el anterior conjunto, es a la imaginería policromada. En este caso, las maderas, las vetas de la madera, no desdicen los rasgos de las imágenes, sino que acompañan
incluso forman parte de las arrugas y de los rasgos de los personajes. Por lo tanto, es una obra magistral, además reconocida por el propio autor, Faustino Sanz Herranz, como su mejor obra. De hecho, tanto era el amor de Faustino Sanz Herranz por el trabajo de la madera y por su oficio, que todos los elementos de la cena pascual están tallados, desde el pan, el cáliz e incluso las velas y los huesos del Cordero Pascual. Esta hermandad procesiona el Jueves Santo, la Hermandad de la Santa Cena, de los estudiantes popularmente conocida, y como digo, Judas está puesto en el lado contrario de la mesa conforme procesiona los Jueves Santo. ¿Por qué? Para unir con la siguiente escena, la del huerto, que es donde Judas venderá con un beso a su señor, a su amigo, y además está puesto en una posición que le da la espalda al Señor, en la composición que tenemos en la exposición. Le da la espalda al Señor, negando al amigo. Como decíamos, la mirada de Judas de la escena anterior nos une visualmente con la siguiente escena, la escena de la oración en el huerto de los olivos, la oración en Getsemaní. Aquí el Señor, después de cenar, se retira a orar, a hablar con el Padre. Se reúne, se va con sus discípulos más queridos, Santiago, Pedro y Juan, y les dice: velad conmigo en estos momentos tan fuertes que estoy viviendo, pero no pueden resistirlo y se duermen. Es un ejemplo de los fieles y de la sociedad dormida ante las injusticias que se viven habitualmente. El Señor, que también, aparte de ser Cristo, aparte de ser Hijo de Dios, aparte de pertenecer a la Santísima Trinidad, era hombre, era humano, y también flaquea. Y lo vemos aquí representado magistralmente por la gubia de Luis Marco Pérez, en este paso de la oración del huerto, acompañado del ángel, al ángel confortador, porque el Señor cae derrotado y está sentado en el suelo, derrotado, las manos sobre el regazo, pidiendo al Padre que le aparte de él el cáliz que vemos también sobre nuestras cabezas al visitar la exposición, en el olivo que también se ha colocado fuera de la escena para incorporar, como decíamos en la escena de entrada en Jerusalén, para incorporar al visitante dentro de la escena del Señor. Nos ponemos entre el Señor y el olivo ante el que ora. El Señor, como decimos, cae derrotado, sabe lo que le va a pasar, porque es Dios. Tanto es así que las Escrituras dicen que un ángel confortador se aparece para animar a Jesús a continuar, porque es hombre también. Este conjunto escultórico del año 46 está inspirado o copia el misterio de la oración en el huerto de Salcillo, de Francisco Salcillo, del siglo XVIII, que se conserva y procesiona todavía hoy en día en Murcia. Es, como decíamos al principio, obra de Luis Marco Pérez, un escultor de Cuenca, de nuestra tierra, pero luego muy educado y muy formado en las formas del Levante. Por eso vemos esta inspiración salcillesca en esta obra de la oración en el huerto. Además, hay que destacar que Luis Marco Pérez, aparte de gran imaginero, fue también gran escultor civil. Esta exposición es un momento excepcional para podernos fijar ya no solamente en la figura principal del Señor, en la figura del ángel confortador que está recientemente restaurado, en su presentación en sociedad esta exposición, de bellísimas facciones, y luego también, sobre todo, las imágenes de los apóstoles, que por su propia posición y por la altura del paso cuando procesiona, no podemos fijarnos en tantos detalles. La espada de Pedro, sujetada por un brazo fuerte, esa espada con la que luego cortará la oreja de Malco, defendiendo al Señor. La figura también de Santiago, con esa fortaleza característica que nos hablan los evangelios. Y luego Juan, la delicadeza de Juan, el apóstol amado, el apóstol niño, que parece incluso una mujer, puesto que tradicionalmente en la historia del arte a Juan se le ha representado bello y por lo tanto barbilampiño, y por lo tanto pues un poco con rasgos femeninos. La siguiente escena que nos encontramos en el camino a la cruz, a la resurrección, es la coronación de espinas. Cuando a Cristo lo apresan, pasa por varios sitios, pasa ante el Sanedrín, pasa ante el rey Herodes,
pero el mundo judío, el pueblo judío no tiene potestad, por estar bajo la dominación romana, de poder ajusticiar a Jesús, que es lo que pretenden. Por lo tanto, se lo pasan a Pilatos. En el pretorio de Pilatos, Pilatos no ve culpa en él, pero tiene que contentar también al pueblo judío, tiene que evitar una sublevación. Por lo tanto, lo que hacen es castigarlo y mofarse de él. Le dan el castigo de la flagelación, pero también luego, después de haberlo flagelado y después de haberlo reducido, se mofan de él, los propios romanos y los propios sayones. Lo coronan de espinas. Lo coronan de espinas y le ponen una vara en la mano a modo de cetro, grotesco, y un trapo rojo a modo de manto real. Aquí vemos estas imágenes de Jesús Méndez Lastrucci, propiedad de la Hermandad de la Coronación de Espinas, que procesiona el Domingo de Ramos por la tarde desde la Iglesia de la Merced, Santa María del Prado. Y en esta ocasión podemos ver y podemos admirar los detalles del soldado romano que interpela el estandarte que hace la presentación simbólica, la representación simbólica del Cristo en esta ocasión, y el soldado romano que va a descargar un fuerte golpe contra la espalda del Señor. También vemos la imagen más característica de esta imagen, de este paso escultórico, de este conjunto escultórico, que es el sayón, que hace mofa a modo de rey, haciendo una reverencia grotesca, y está representado con rasgos feos y grotescos, porque tradicionalmente a los personajes malos de la pasión, a los personajes que infligen castigo o dolor al Señor, se les representa feos, con ese concepto neoplatónico de lo bueno es bello y lo malo es feo. Continuamos en el palacio de Pilatos. Pilatos, una vez ha castigado al Señor, ha mandado castigar al Señor, lo presenta ante el pueblo. Ecce homo, aquí está el hombre, está castigado, creo que no merece la muerte, pero lo presenta junto a Barrabás, un criminal de la peor calaña, un criminal que Pilatos estima que presentándolo al pueblo elegirán a Jesús en vez de a Barrabás, porque Jesús es un hombre justo que no ha hecho nada, no ha cometido ningún delito. Y lo presenta en la festividad de la Pascua, puesto que el pueblo judío tenía potestad para liberar a un preso para celebrar la Pascua. Ese es el momento que representa estas imágenes de la hermandad del Ecce Homo Pilatos de Ciudad Real, que procesiona igualmente el Jueves Santo y está enclavada canónicamente en la parroquia de Santiago. Son imágenes, la del Señor y la de Poncio Pilatos, obra de Antoni Llanes Rodríguez, y la figura del niño es obra de Antonio Castillo Lastrucci. Son dos escultores de posguerra, sevillanos, de una categoría impresionante, excepcional. En esta ocasión, las imágenes de Pilatos, no está el conjunto escultórico al completo, pero es muy interesante en esta ocasión porque al Señor lo vemos vestido de forma diferente a como habitualmente lo vemos procesionar cada Jueves Santo. El Señor procesiona con una túnica blanca bordada, con una capa roja bordada, también antigua, de 1915, y la corona de espinas plateada, de orfebrería plateada y cordón de oro. En este caso vemos el cordón de pita, vemos la corona leñosa y vemos una túnica blanca, acrecentando la realidad o el realismo de la escena. Además también podemos admirar los bellos rasgos del Señor. Y luego otra característica, otra diferencia es la imagen de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos en el paso, cada Jueves Santo, procesiona presentando a Jesús al pueblo, es la presentación al pueblo. En este caso hemos jugado con el lavatorio de las manos, por eso lo hemos puesto en comunicación con el niño de la palangana. Pilatos ensimismado nada más que en su propia culpa, en quitarse su propia culpa, en quitarse de en medio, sabiendo que va a cometer o va a dejar que se cometa una injusticia contra un justo, él solamente está preocupado en sí mismo, quiere lavarse las manos, quiere quitarse de en medio. Él no quiere saber nada, sabe que se va a cometer un delito y un pecado contra un hombre justo, pero él no quiere tomar cartas en el asunto, simplemente quiere quitarse de en medio. Hemos jugado con eso. El niño de la palangana, la infancia como símbolo de pureza y de inocencia, y el agua también como símbolo de limpieza y de pureza, hemos puesto, haciendo un juego de miradas, Pilatos ensimismado mirándose la mano que va a meter en la palangana y el niño mira al Cristo sabiendo que se va a cometer una injusticia contra un justo.
También acompaña y enriquece esta composición los dos Senatus, obra de Felipe García Coronado, de 1935, son elementos de los pocos que se salvaron de 1936. Están realizados en el taller de bordados de las concepcionistas de San Francisco, las popularmente conocidas en Ciudad Real como terreras. Continuamos el caminar de Cristo a la cruz y la siguiente escena es una composición un poco extraña que hemos creado, pero hemos querido jugar con estos elementos muy propios de la Semana Santa de Ciudad Real y poco conocidos algunos de ellos. La siguiente escena es Jesús camino al Calvario con la cruz a cuestas. Para componer esta escena hemos jugado con un cuadro del siglo XVII de autor anónimo que se conserva en la parroquia de San Pedro. En este caso hemos hecho una reproducción a escala 1:1, a escala real, es el mismo tamaño que tiene el cuadro que se conserva en la capilla del Nazareno de San Pedro. Y está puesto aquí porque Paco Turrillo, historiador local, en su obra Orígenes de la Semana Santa de Ciudad Real, en la que habla de la hermandad quizás más antigua que hay en Ciudad Real, que es la del Santo Crucifijo de San Pedro, se hablaba en aquella época que procesionaba muchas escenas de la Pasión, pero no se ha conservado apenas nada, algún dato de algún conjunto escultórico, pero el resto no hay nada, ni datos, ni documentos, ni restos de la imaginería que componían esos conjuntos escultóricos. Y él hipotetizaba sobre la gran colección de cuadros de temas pasionales que conserva la iglesia de San Pedro, si pudieran haber sido utilizados en las procesiones de Semana Santa en aquella época. De hecho, no es una cosa extraña. Por ejemplo, en Moclín, en la provincia de Granada, todavía sigue procesionando el Santo Cristo del Paño, que es un cuadro de grandes dimensiones de Jesús con la cruz a cuestas, también con la misma temática que que tenemos aquí en la exposición. Por lo tanto, no es una cosa extraña la hipótesis de Paco Turrillo al decir que esos cuadros pudieran haber sido utilizados para componer esas escenas en esos primeros años, en esos orígenes de nuestra Semana Santa de Ciudad Real. Además, eso se puede acompañar o apoyar porque en el marco, que también está representado en la reproducción, en la parte de abajo tiene unos orificios que quizás pudieran servir para anclarlo a algún sistema de porteo para sacar esta representación de la Pasión de Cristo. Además, en aquel entonces no era tan importante sacar imágenes como sacar las escenas de la Pasión. Y además está documentado que se sacaban los ejemplos de los cuadros que he dicho, pero también las escenas se sacaban pintadas en estandartes. No hacía falta que fueran composiciones escultóricas. Pues de esos orígenes de la Semana Santa de Ciudad Real, de una festividad que, como digo, tiene más de 400 años de historia, jugamos con la composición de estas dos imágenes secundarias de la Hermandad de la Flagelación. Son obra de Manuel Ramos Corona, sevillano, del año 97, y es el sayón con el flagelo que acompaña el paso de la flagelación cada miércoles santo al Señor de la Bondad de la Hermandad de la Flagelación de Santo Tomás de Villanueva, y el romano. Son imágenes de mucha categoría y hablan también de la evolución de las artes y de la imaginería en la escuela sevillana y la propia Semana Santa de Ciudad Real. Cuando Cristo llega al Gólgota, al Calvario, lo crucifican. Y al crucificarlo, desde la cruz, ahí no acaba su magisterio. En la cruz sigue habiendo magisterio de Cristo. Ese magisterio, tradicionalmente, la Iglesia ha aprovechado las 7 palabras, las 7 frases que Jesús desde la cruz va diciendo. Esas 7 palabras, en la exposición y en Ciudad Real, están representadas por esta riquísima, magnífica colección de estandartes de la Hermandad del Cristo de la Piedad. Conocido de sobra por todos, pero quizás no apreciado por mucha gente, nada más que por la gente de su hermandad y gente que ha tenido el privilegio de poderlo ver directamente. Son 7 estandartes realizados en terciopelo negro de seda. Se empezaron a realizar en 1958 y se hicieron un estandarte por año, en el taller de las religiosas adoratrices de Ciudad Real, un convento que existía en Ciudad Real con un taller de bordados magnífico, impresionante. De hecho, la calidad de los trabajos de este taller se pueden apreciar perfectamente en esta colección de los 7 estandartes, de las 7 palabras. Los realizó una sola monja, uno cada año, como digo, Sor Mariana del Santísimo Sacramento. Y podemos ver y podemos apreciar la categoría artística, más que artesana, de la ejecutora, del artífice en cuestión, viendo
Los puntos, hay una multitud de puntos diferentes en los bordados a realce en oro fino. Además, se ha conservado perfectamente por la pureza del oro que tiene. También muy bueno, se ve un detalle muy bueno para ver la categoría profesional de esta religiosa, son los bordados matizados que componen la escena simbólica que representan las 7 palabras. Vemos los matices de la seda y cómo están perfectamente representados, por ejemplo, elementos naturales como pueden ser las flores. Las flores están representadas de una manera exquisita, exquisita. Se ven los estambres, los pistilos, las sombras, las luces, los nervios de los pétalos, hablando también de ese modernismo, de ese gusto por la estética y por el detalle que había en aquella época. Otro detalle también curioso es la aplicación de diferentes joyas de pedrería en todos los estandartes. Son diferentes y además son joyería aplicada, joyería de, pues, por ejemplo, broches, pendientes, aderezos, que se fueron aplicando para enriquecer las obras. Una cosa también muy típica de este tipo de obras. Después del magisterio en la cruz que nos da Cristo con las 7 palabras, Jesús muere en la cruz. Esta representación de Cristo crucificado muerto en la cruz es propiedad de la parroquia de Santiago, es del siglo XVI, es una obra muy antigua para todo el patrimonio que se conserva en Ciudad Real, por desgracia por los avatares de la historia, y este Cristo sí que se salvó, este crucificado, que además se utiliza en la ceremonia de la adoración de la cruz cada Viernes Santo por parte de la parroquia de Santiago y que podemos contemplar y disfrutar durante todo el año en el Museo Diocesano de Ciudad Real, en la calle Caballeros, nos habla de ese momento trágico de la muerte de Jesús en la cruz. Además, es un Cristo que no está documentado que hubiera procesionado, no está documentado que perteneciera a ninguna hermandad, pero para la época es muy grande, es de tamaño inferior al humano, pero para la época es un tamaño muy grande para una escultura. Aparte también está tallado completamente la espalda, la parte de atrás está tallada. Por lo tanto, al ser tan grande y al estar completamente tallado, posiblemente procesionaría. La figura de la madre, la figura de la mujer, la Virgen. La Virgen, hemos visto también una de las palabras o conocemos, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. A la Virgen, a la Madre de Cristo, nos la entrega Cristo desde la cruz como Madre de la Iglesia, como Madre de todos los cristianos, como intercesora ante Dios y ante su Hijo por todos nosotros. La figura de la Virgen es muy importante en la Semana Santa de Ciudad Real. De hecho, tradicionalmente ha cerrado los cortejos o de la hermandad o de las pasionarias bajo paso de palio. En esta ocasión tenemos este ejemplo bellísimo de la Virgen del Dulce Nombre, propiedad también de la Hermandad de la Santa Cena, obra también de Jesús Méndez Lastrucci de Sevilla, de los años 90, en el que vemos pues, los rasgos típicos de una dolorosa. La Virgen en Semana Santa, le han matado a su hijo, lo ha perdido, sabe el plan divino desde que concibe, porque ora y porque está en comunicación con Dios, y ella sabe que es herramienta para este camino de salvación. Pero como mujer, como persona, sufre, y como sufriente se la representa en la Pasión, en la Semana Santa, con lágrimas en los ojos, con los ojos cansados de llorar, enrojecidos, la mirada cabizbaja, las manos pues suele llevar un rosario, un pañuelo, que también vemos en esta ocasión, y se suele presentar de reina con corona, con ráfagas, con mantos ricos, bajo palio por ser considerada como el primer sagrario que existió, porque contuvo al Señor en su vientre. Y se la suele mecer con alegría para un poco calmar esas penas, para alegrar la mirada de estas vírgenes dolorosas. En esta ocasión no está vestida para la exposición como dolorosa, sino que está vestida como hebrea. Estas vestimentas son típicas, sobre todo desde mediados del siglo XX, se empiezan a realizar en Sevilla y luego ya se extienden por toda España. En la época de Cuaresma, que es una época fuerte, una época de sacrificios y de preparación para la Semana Santa, sabemos que en las iglesias no se puede utilizar flores en el altar, tiene que ser todo muy austero, y fue una manera de hacer austera la vestimenta de las vírgenes, utilizando telas menos ricas que las de procesión, imitando un poco con esas telas de listones la vestimenta tradicional del mundo judío, y luego también con un aro en vez de corona, y luego también con elementos en las manos referentes o simbólicos a la pasión. En este caso tenemos una corona leñosa
que la porta en la mano izquierda, y los clavos, una vez desenclavado Cristo, los clavos de la cruz en la mano derecha. Después de morir Cristo en la cruz es enterrado en el sepulcro, en la tumba. En este caso, el sepulcro es una obra de Claudio Rius Garric, de Barcelona, y es propiedad de la Hermandad del Santo Sepulcro, que procesiona los Viernes Santos. En el caso de la procesión sí que representa el entierro del Señor. Los 4 ángeles que estamos habituados a ver en las esquinas sujetan la sábana del Señor y lo depositan en el sepulcro, en la tumba. No es un catafalco de traslado, es la tumba, es el sepulcro del Señor. Y un arcángel se aparece y con una corona simbólicamente la cabeza del Señor, que está descansando sobre el sepulcro, como digo. En esta ocasión hemos utilizado esta pieza, nada más que el sepulcro, de esa composición, de ese conjunto escultórico que les hablo. Hemos utilizado nada más que el catafalco, el sepulcro. ¿Para qué? Para fijarnos también en esta obra, que está tiene un mensaje completamente de toda la pasión, además con unas formas clásicas, muy bellas, con columnas jónicas que sujetan todo el entablamento, y vemos en la parte de abajo las cartelas de las 14 estaciones del Vía Crucis, bellamente realizados en el estilo de la época y en el estilo barcelonés de Claudio Rius. Vemos también los óculos en la cenefa de arriba con los 12 evangelistas, con los 12 apóstoles, y en las esquinas, abajo, acompañando el recorrer del Vía Crucis, los 4 evangelistas. En esta ocasión, como digo, hemos realizado una composición diferente. Lo hemos utilizado como tumba, como el sepulcro vacío del que nos hablan los evangelios, del que 3 días después de ser sepultado aquí, resucitó. Y eso lo conseguimos y lo representamos con esta bellísima imagen del Señor resucitado, la última incorporación a la Semana Santa de Ciudad Real, obra de Manuel Martín Nieto, de 2019, y los estofados de la Sábana Santa debidos a Manuel Peña, también muy dignos de reseñar por la belleza y el gran significado simbólico que tiene esa decoración de la Sábana Santa. Es una escultura de gran tamaño, como digo, la última incorporación a la Semana Santa de Ciudad Real y que se venera habitualmente en la Catedral de Ciudad Real. Aquí se le representa victorioso. La divinidad de Cristo se representa a través de la belleza de un cuerpo humano, de un cuerpo bello, de un hombre atlético, no fuerte, no muy musculado, atlético, bello, proporcionado. Una persona que ha muerto y las heridas nos lo señalan, pero vuelve a la vida a través de la resurrección. Eso está representado en las venas, que están insufladas otra vez de sangre. En la resurrección no sabemos lo que pasó. El Papa Benedicto XVI también lo dice. No sabemos qué pasó en la resurrección, no sabemos qué pasó con Cristo, pero sí sabemos que volvió a la vida, volvió del mundo de los muertos, venció a la muerte. Es una manera simbólica, desde el punto de vista de la historia del arte, de representar ese momento de la resurrección de Cristo. Pero Cristo, después de resucitar, como dice el Papa Benedicto XVI, no se fue, no nos dejó solos. Jesucristo resucitado sigue estando presente entre nosotros. Sigue estando presente entre nosotros a través del Santísimo Sacramento, del Sacramento Eucarístico. Es Cristo de Eucaristía el que está, después de la consagración que aprendimos y nos enseñó en la última cena, la Eucaristía, Él está presente todos los días en el sagrario. Lo representamos a través de esta pieza de mediados de los años 20, es una pieza propiedad de la Iglesia Colegial de San Ignacio de Loyola, salesianos, del Colegio Beato Hermano Gárate de Ciudad Real, que perteneció al altar mayor después de guerra, pero actualmente se utiliza como el arca eucarística en los monumentos del Jueves Santo. También es un momento en la Semana Santa de Ciudad Real y de todas partes que no se sale en procesión, pero es muy clásico también y muy tradicional, la adoración eucarística del Jueves Santo, como rememoración de la institución de la Eucaristía. Como digo, este mueble se utiliza también en esa ceremonia del monumento del Jueves Santo en la iglesia de San Ignacio, en la que participa también la Hermandad de las Palmas. Es un mueble de maderas finas, de banistería y enriquecido con elementos de bronce, elementos simbólicos de bronce que nos hablan de esa presencia de Cristo. Arriba, coronando el mueble, está
dos ángeles que custodian el crismón. El crismón es uno de los símbolos más antiguos que se utilizan desde el principio del cristianismo para representar a Cristo, puesto que la figura humana no se podía representar según el mundo judío. Es el crismón con el alfa y el omega, el principio y fin de todo, Cristo. La puerta está presidida por Cristo sacerdote, Cristo como sumo sacerdote. Tiene el cáliz y la oblea presentándola, como hace el sacerdote cada vez que consagra en la Eucaristía. Porque el sacerdote, cuando consagra, cuando está detrás del altar, es una representación de Jesús, que lo trae a través de la consagración. Por lo tanto, está representado y como ejemplo para los sacerdotes. Lo acompañan dos ángeles adoradores, como no puede ser de otra manera, y además lo enriquece una orla con diferentes elementos simbólicos alusivos a la Eucaristía, como son las espigas, por ser la materia prima donde viene la harina para realizar el pan ácimo de la consagración, y las uvas, los racimos de uvas, que hablan también, pues como no puede ser de otra manera, del vino, de la sangre y del cuerpo del Señor. Y hasta aquí ha llegado este recorrido, espero que les haya gustado, por lo menos interesado, y sobre todo que sea una carta de presentación y una invitación a disfrutar de este patrimonio riquísimo que tenemos en Ciudad Real, tanto religioso como también artístico, patrimonio material e inmaterial que tenemos en Ciudad Real desde hace más de 400 años. Muchas gracias.